como hombre, sé responsable de la herida que tienes y no salgas a herir a otras mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día en el mundo te dicen, hombre, todo el mundo lo hace, todo el mundo tiene una vida sexualmente activa, ¿qué más te da? No están convencidos que son hijos de Dios. Hay una crisis de filiación divina muy palpable en la sociedad. Platicando con Ale Diner, como les mencioné, está Diego y Bárbara. Y son novios, pero viven diferente a lo que el mundo nos vende. Bienvenidos, Diego. Bienvenida, mi querida Bárbara. ¿No tienen relaciones sexuales ustedes como novios? Hoy, no. ¿Y cómo la decidieron? O sea, ¿cómo tomaron esta decisión? ¿O qué los motivó en un mundo totalmente sexualizado? Empezamos a poner límites. Yo viví la castidad por el reino de los cielos más de 3 años y cuando salí en mi contexto monacal me encuentro con un mundo hipersexualizado. O sea, estabas en discernimiento en un monasterio. Sí. Y al salir, pues me topé con una realidad muy distinta a la que yo me había ido, en otro contexto, en otro todo. Y vuelvo yo a abrir mis redes sociales y me doy cuenta que ya no es solo la pornografía, sino también TikTok, Instagram, este, el mismo Netflix, en todas esas plataformas, cómo te van induciendo siempre hacia la lujuria y hacia la concupiscencia. Y al estar yo en un estado, podría decirse, vulnerable, herido, y de otras situaciones, me dijo una vez un padre, un misionero del Espíritu Santo, me dijo, Diego, tu problema no es la lujuria, tu problema a lo mejor no es la pornografía, tu problema es que dejaste de amar a Dios sobre todas las cosas y dejaste de amar a tu prójimo como a ti mismo. El día que tú vuelvas a amar a Dios sobre todas las cosas y vuelvas a amar a tu prójimo como a ti mismo, va a ser el día que vas a dejar de caer en la pornografía, va a ser el día que vas a dejar de buscar saciedad en las redes sociales, de buscar saciedad carnal en tu novia, en las mujeres, en lo que sea. Y cuando yo conozco, bueno, nosotros conocemos el querigma, nos predican el querigma, vivimos el querigma. Que es un retiro, ¿no? Es más que un retiro, es escuchar la palabra de Dios. O sea, no es la introducción a la vida cristiana y es el ADN de la fe. Y a mí me tocó, o sea, el padre que nos asignó las charlas, me dijo, Diego, quiero que tú des la plática del pecado. Y para mí fue bastante fuerte, porque podían pasar meses y no caíamos en nada, ¿no? Pero siempre volvíamos a caer. Y cuando tomamos el querigma y un conocimiento pleno de todo, las caídas fueron menos constantes, menos duras, empezamos a poner límites. Yo estoy profundamente agradecido, por ejemplo, con testimonios de sacerdotes como el padre Loren, que él dice que las caricias son cortas, breves y siempre arriba de la cintura, ¿no? Y cuando empezamos a poner esos límites de, ok, esta película no la vamos a ver, Sí. o ya no nos vamos a quedar solos en la sala, ¿no? Y muchas veces hasta el demonio tienta con las cosas buenas, ¿no? Recen un rosario, no, que no sé qué, y nos dimos cuenta que había momentos en que no podíamos estar solos, y le decía, no, vamos al Santísimo a rezar nuestro rosario, o hoy no puedo estar, o sea, contigo necesito estar, ir a misa, mis sacramentos, porque va más allá del conocimiento moral y del pecado. O sea, el pecado solo se manifiesta a través de la palabra de Dios y de su escucha. O sea, la palabra de Dios es lo que hace pleno eso. Bárbara, cuéntanos cómo comenzaron como novios, o sea, cómo fue que empezaron a andar, ¿no? Como se decía en mi época, ya no sé ni siquiera si se diga así o no. Pues Diego empezó como a invitarme a salir, empezamos a ir a cafés porque yo me acuerdo que le decía de que soy amante de los cafés y
y empezamos a seguir, era creo que semanal, íbamos como 3 veces a la semana, me llevaba a tomar un café. Y para eso Diego no hablaba mucho. O sea, era de que, ¿te acuerdas de nuestras salidas? Eran de que sentarme como 3 horas. Yo así como, pues yo estoy aquí. ¿Y tú? Aquí. Y yo. ¿Y cuántos hermanos tienes? 5. Y no sé, y yo siempre así tratando de pulir a ver si me decía algo y nunca me decía nada. Y yo decía, es que no entiendo por qué me encanta tanto este niño. Yo decía, eso estoy así como que tenía mucha intriga de todo lo que había pasado, porque en el sentido de que cómo nos conocimos y cómo, sobre todo, el sentido de que yo hablaba y hablaba y hablaba y no se cansaba de escucharme. Y porque yo siempre he sentido que la gente se cansa de escucharme hablar, porque hablo mucho. Pero él era como, sígueme contando. Y yo es que ya no tengo nada más que contarte. O sea, de que creo que al tercer día ya no tenía nada que contarle porque él no hablaba. Y así estuvimos saliendo 2, 3 meses. 3 meses. 3 meses, porque esto fue en septiembre. Octubre completo. Porque No. fue a finales de septiembre esto. Sí. Entonces fue octubre, noviembre, diciembre Y enero, la mitad de enero. y la mitad de enero. Y ya fue que... Y te pregunta, o sea, le preguntaste. Ah, ¿qué claro, claro. Y se esmeró todo súper lindo. La verdad es que Yo cociné. cocina Yo riquísimo. cociné, hice una pasta ahí al Ah, fuego. sí, no, me Eso se llama consintió. food porn. ¿Entiendes esa frase? Sí, 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 ¿Enamoran 100%. a través de la comida? Sí, y la verdad es que riquísimo, se esmeró muchísimo, él estaba súper nervioso. Desde que pasó por mí yo sabía, me va a pedir que sea su novia. ¿Y en qué momento incluyen a Dios en su relación? Porque no sé si los dos siempre han estado cercanos a la religión, a procurarla. ¿Sí quieres? Pues bueno, como dijo Barbie, de lo difícil que había sido para mí conquistarla, o sea, el contexto en el cual la conozco, es porque ese día, de ese jueves 23 de septiembre del 2023, debería estar haciendo mis primeros votos religiosos en el instituto al que yo había entrado. Y cuando yo salí, yo le había pedido a Dios 2 cosas: o que me mandara una buena mujer, o que me mandara una buena comunidad. Comunidad. Y primero me mandó una buena mujer. Y cuando yo la vi, de hecho yo casi no tomo. Yo dije, es ella la mujer que Dios tiene preparada para mí. Y por eso me ve 5 horas, me bajaron un carajillo y tampoco me hizo caso con lo que había pedido. Y seguí insistiendo hasta que salimos y logré que me diera su número. le Y invité a salir. cuando le propones, ¿cómo le dices? Pues nada, llegué con una caja de flores, le dije, ¿quieres ser mi novia? Ay, bien bonito. Pero yo sabía que para tener un noviazgo santo, un noviazgo encaminado a Dios, tenía que volverme a acercar a la iglesia. Muchísima gente cree que por mi contexto religioso, por mi contexto espiritual, fui yo el que acercó a Barbie a Dios o a la iglesia, pero en realidad fue ella la que me volvió a acercar a mí. ¿Sí? Pero fue sin querer, ¿eh? O sea, porque yo recuerdo que al principio de nuestro noviazgo era como, pues nuestro día fijo eran los domingos. Porque pues es el día que ya sabes, terminas de hacer tus cosas. Yo pues trabajaba en un salón, entonces era como, o sea, de que terminaba el sábado y ella que ya quedaba toda muerta, él estaba haciendo sus pendientes. Entonces cuando llegaba domingo era como todo el día juntos. Y me acuerdo que los domingos él me hablaba y me decía, buenos días, estoy yendo a misa. Y le decía, ah, ok, nos vemos después de misa. O sea, pero, o sea, fue solito. Porque justo hubo mucha controversia ahí porque muchas de mis amistades pensaban que Diego había sido el que me metió a la iglesia. Pero ellas Sí. no te veían ir a misa antes o ibas más de manera discreta. No es que no, mis amigas justamente siempre me han dicho como, hoy por hoy, hablando de Bárbara hoy, mis amigas sí me han dicho como, sí nos hace sentido porque todo lo que sucedía en tu vida siempre lo unías a Dios indirectamente. Porque a pesar de que yo no era la de voy a ir los domingos a misa, siempre todo era como vamos a hacer una oración, vamos a no sé qué. Entonces siento que por eso mis amigas, al principio siempre así como, hey, ¿qué pasó? Pero luego, hoy por hoy mis amigas me dicen, todo tiene sentido. Todo tiene muchísimo sentido. ¿Cuánto llevan juntos? 2 años y 3 meses. Lo que ella dijo. Sí, dicen que nunca hay que contradecir a la mujer. Él así como, 1, 2. ¿Y el noviazgo para ustedes qué es en realidad? O sea, ¿para qué están de novios? Bueno, para mí el noviazgo es de las
las experiencias más maravillosas que Cristo pudo haber creado para el ser humano. Creo que es vivir a flor de piel el mismo amor que Cristo te da y tú le das a otra persona, compartírselo En el noviazgo. en el noviazgo. Y muchas veces encontrar intimidad sin llegar a ese acto de intimidad. O sea, no adelantarse a ese momento tan sagrado y tan íntimo que llega después del sacramento del matrimonio. Entonces yo creo que el noviazgo es una etapa que se debe de disfrutar y vivir a como dé lugar, pero con orden. Dice Pep Borrell que el noviazgo es para terminarlo. O te casas o lo acabas, pero no es para pasarlo durante muchísimo tiempo. ¿Qué opinan de eso? Yo no estoy de acuerdo porque creo que el noviazgo, si las cosas están claras o sea, bueno, vamos a regresar un poco. Yo desde que conocí a Diego, yo sabía que o sea, yo no sé por qué, no me lo preguntes. Desde que yo lo conocí, y Diego lo sabe, yo le dije, yo me voy a casar contigo. Y yo le dije, espérate, llevamos saliendo 3 meses. Y algo que sí me dejó ella muy en claro desde el principio fue, o sea, yo no estoy dispuesta a iniciar contigo una relación y que en un año o 2 me digas, ¿sabes qué? Al final me voy a tal comunidad, me voy a tal seminario, que no sé qué. Pero si Dios se lo pide. No, pero Es un proceso. es un Yo me proceso. acerqué a distintos padres de la diócesis y la verdad son muy sabios. Yo todavía estoy estudiando psicología, me titulo este año y me dijo el padre me pidió el padre 4 cosas. Que sea humilde, que siga amando a mi novia, que conozca la diócesis, la vida diocesana y que cuando terminara mi carrera me acercara otra vez. Y yo creo que con la primera es suficiente, ¿no? Intentar ser humilde y seguirla amando, ¿no? Y yo le dije a Bar, porque era algo que me preocupaba igual a mí. Y yo le dije, es que sí, ¿qué tal si sí entro al seminario o no? ¿O qué tal si esto? Y ella me dijo algo que siempre voy a atesorar en mi memoria y yo creo que valdría la pena que lo escuchemos de sus palabras. Para cuando llegó este momento de esto que yo le dije, fue porque tuvimos un quiebre en ese momento en nuestro noviazgo. Y yo me acuerdo que le dije a Diego, ¿quién soy yo para yo negarle a Cristo que tú tengas vocación? Si el Señor te llama, yo abro mis manos y dejo que sea su voluntad. Y yo voy a ser la más feliz de verte hacer lo que Dios indica. Ahora, si te quedas conmigo y es tu vocación, porque Cristo quiso que fuera de esa manera, también. De ambas maneras yo gano y tú ganas y Él gana. Entonces, claro, al principio del noviazgo no era así porque yo no tenía la noción de ese amor tan gratuito y tan hermoso que tiene Cristo hacia nosotros. Para mí Cristo era como, que está ahí. Pero no en mi vida, ¿no? Entonces, al principio sí me acuerdo que yo te había marcado la línea de yo no voy a empezar un noviazgo si no va encaminado a un matrimonio, porque yo siempre quise ser mamá joven, casarme, tener muchos hijos, etc. Yo dije, o sea, si me estoy metiendo en un noviazgo y quién sabe cuántos años nos va a llevar, imagínate que puchis 4 años y adiós, y es como 4 años de mi vida, ya sabes. Entonces, obviamente, conforme fue pasando el tiempo, llegué a esta conclusión y pues obviamente se lo tenía yo que compartir en ese momento y lo tomó. Yo lo viví desde la experiencia, por ejemplo, como San Pablo. Después de su persecución, se exilia a sí mismo y se pone a tejer tiendas. Y la decisión de estudiar la carrera de psicología, en el hecho de salir otra vez al mundo, de no cerrarme a la voluntad de Dios, ¿no? Porque la iglesia tiene que ser servida donde necesita ser servida. Yo por eso en el Querigma y todos los grupos, distintos grupos apostólicos que nos han abierto las puertas a Barbie y a mí, siempre tengo un Cristo en mi mano. Y de hecho hoy no lo encontré. Le dije a Barbie, acompáñame al consultorio porque no lo encuentro. No lo encontramos. No lo Y traes encontramos. una cruz Y tengo una cruz de palo mocha. que está rota. Y esta cruz de palo es el motivo por el cual hoy soy docente y me dedico a la educación.
esta cruz era de un rosario que unos niños me habían quitado de mi hábito para rezarla. Y sí me la rompió uno de los niños y los papás no sabían dónde meter la cabeza de la vergüenza de que su hijo había roto mi cruz. Y yo les dije que no se preocupaban, que en algo que yo crecí, pues muy familiarizado, en la educación familiar, de espiritualidad marista. O sea, crecí con ejemplos, con testimonio de Luis Roberto, o sea, entrar con Don Eusebio y ver todos sus animales secados, llevarle pero siempre con canciones de la Virgen y cómo nos encaminaban siempre a María. Yo vi ahí un testimonio. Y cuando me doy cuenta de la realidad de ese contexto en el que se encontraban los niños, me di cuenta de una necesidad más grande que hay. Y dije, esta cruz la voy a guardar. Y nunca la había dejado en mi cuarto. Y cuando no encontré el crucifijo, ahorita viniendo, le dije a Bárbara, no hay manera de que yo vaya a dar el podcast sin mi cruz. Sí, yo te regresé tu crucifijo que se quedó en mi- Por eso lo fui a buscar. Cuando lo dejé en tu casa después del día siguiente, enseguida fui a buscarlo. Porque jamás me voy a parar a dar ninguna conferencia, ninguna plática, nada sin mi cruz. En Teología del Cuerpo, de San Juan Pablo II, nos hablan de la importancia del cuerpo, ¿no? Y de que somos el cuerpo es lo visible de lo invisible del amor de Dios. ¿Por qué es para la iglesia importante la castidad cuando no se está en matrimonio? En matrimonio, ¿no? En la alianza católica. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día en el mundo te dicen, hombre, todo el mundo lo hace, todo el mundo tiene una vida sexualmente activa, ¿qué más te da? Ese es por eso la crisis actual que tenemos tantos jóvenes. Que no sé, a pesar de tener director espiritual, seguir sus consejos, sus directrices, los sacramentos, el evitar las ocasiones de pecado, pero no hay una conversión sincera de corazón. No solo están convencidos No de están vivir convencidos de vivir en castidad, y no solo eso, no están convencidos que son hijos de Dios. Hay una crisis de filiación divina muy palpable en la sociedad. Ujú. Y al haber esa O crisis, sea, una crisis de filiación divina quiere decir una crisis de que no sabemos No que somos hijos de del Dios. Padre, Ujú. que no somos hijos de Dios. Ujú. Y cuando un cristiano, un católico, no se sabe hijo de Dios, viene un leve viento y se cae. Se cae. Y por caes eso- a la lujuria. Ustedes tienen una plática que tiene un nombre muy bonito, ¿lo pueden Sí, decir? en Rocamar nos invitaron unos amigos al núcleo de... ¿Cómo? Era... Sí, donde Dios pone el ojo, la lujuria pone la bala. Y sí, justo cuando estás tratando de vivir en castidad, de estar en continencia, ahí te ponen las tentaciones, ¿no? Sí, Se pone fuertísimo, esta cuaresma para nosotros, bueno, ha sido un infierno. pero fuertísimo. O sea, de que solo estamos esperando a ver qué sigue. O sea, de que nos despertamos y a ver qué nos toca hoy. Que nos toque, Pero ¿qué medios ponen para no caer en esto? Porque muchísimos chavos hoy en día en redes sociales están saliendo mucho promoviendo la Sí. castidad, pero no nos dicen bien cuáles son los medios. Tal vez ustedes nos pueden dar 5, ¿no? Pasos, el 101, para decir qué es lo que hacen para lograrlo, o las veces que han caído, por qué han caído, ¿no? Dividimos responsabilidades. Yo a ella le di la responsabilidad de la castidad. Y dije, Ay, qué fácil. Ya, ¿sí? ahí va. Yo le dije, yo soy débil en esto. Ujú. Me hago responsable de mi debilidad, me hago responsable de mi cruz. Y como Cristo necesitó un cirineo, yo también necesito a la mía. Ujú. Y así como tú vas a cargar esta cruz conmigo, yo voy a defender y voy a cargar la tuya. Y en ejemplos tangibles. La verdad, te seré muy honesta. Yo me acuerdo una vez que en una charla que me dieron, que era justo de la castidad, pero era una charla como enfocado para la mujer. Me acuerdo que nos habían mencionado que cuántas veces nosotros rezamos y le pedimos algo a la Virgen María. Y yo, híjole, esa pregunta no me la hago. O sea, bueno, ahorita ya sí, pero antes no me la solía hacer. Me acuerdo que nos dijeron, ¿cuántas veces tú le has pedido a la Virgen, enséñame tu pureza, déjame conocerla, déjame vivirla, ¿no? Entonces me acuerdo que yo dije, si
si ya rezo, ¿por qué no rezaría de esta manera? ¿Por qué no hablaría con la Virgen? Entonces, yo estoy 100% segura que aquí tiene mucho que ver la Virgen, que está obrando inmensamente en nuestro noviazgo. Porque es impresionante cómo su manto está constantemente entre nosotros. O sea, de que no sé cómo explicar ese sentimiento de que cuando Diego a veces me dice, mi amor, es que perdóname que tú tengas que llevar solo esta batuta ciertas veces. Yo le digo, es que no me tienes que pedir disculpas de nada porque a mí no me cuesta. A ti no te cuesta. No, Y tú le pides pero a la Virgen, claro, antes de esto, que te enseñaran qué hacías. O no pedías, o sea, tú sentías que tenían que vivir como vive el mundo hoy en día. no, es que yo creo que justamente esto es un tema justo muy que puede mover mucho. Yo he conocido gente que dice de que, ay, de poco a poco se puede quitar. De que, ay, empecemos quitando esto y luego esto. Pero realmente el único que se está engañando es a ti mismo. Porque a Cristo no lo estás engañando. Cristo sabe lo que estás haciendo. Cristo sabe por qué estás justificando. Y es como, ¿vas a dejar de fumar? Ajá, Deja de fumar. No ajá, empieces a fumar. dos exactamente. Pero cuando yo ya sé, no, es que es un sentimiento que cuando yo sentí esa fortaleza que la Virgen me otorgó, es que yo no tengo otras palabras porque a ella era a la que le estoy rece y rece y hasta la fecha le rezo y le pido que me lo siga otorgando, porque no es fácil, como jóvenes y con tanto amor y que el mundo está hipersexualizado donde vayas, lo que sea que voltees a ver, las canciones, las películas, todo te lleva a pensar justo cuando estás más en abstinencia, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿No? Justamente esa fortaleza de no, de que yo literalmente, no importa la situación, yo soy así como de, no voy a negociar con la tentación, ¿no? no, Ni conmigo. Ni contigo. no, pero es impresionante porque de cierta manera el que uno pueda cargar con un peso que no pesa, hace que para el otro sea igual un poco más ligero, porque no es como si yo, ay, no puede ser. Estoy así como de, mi amor, sí vamos a rezar. Entonces nosotros nos hemos estado haciendo hábitos de el rosario, el Santo Rosario, o sea, ¿qué tanta importancia tiene el rosario? Rezamos el rosario, vamos al Santísimo. El Santísimo nos ha ayudado también muchísimo. La acción de gracias. Una vez contaste en alguna ocasión que te invitaron a despedir de soltero. Sí. Cuéntanos un poco de esto. La verdad, bueno, está todavía las invitaciones de la despedida de soltero y Me imagino, están en la van a etapa venir de un los montón. Ujú. Gracias a Dios, las que vienen son en septiembre y Dios mediante voy a seguir dando clases. Y Entonces no no vas a puedo tener faltar tiempo. porque es volviendo de vacaciones, me van a despedir. Ujú. De hecho, aquí se van a entrenar mis amigos porque nunca se los he dicho, nunca me he atrevido. Pues por respeto a sus manos, por el que dirán todo. O sea, yo volví a desaparecer durante casi un año de mis amistades cercanas, pero porque yo necesitaba ser restaurado de todo el contexto que yo había vivido, en distintas experiencias, en que pusieron haber cercenado profundamente mi alma, sobre todo el volverme a encontrar con el mundo. Y me dediqué al estudio, a mi trabajo, a la santificación diaria. De hecho, a Bárbara solo la veía los sábados o los domingos, porque yo trabajaba de lunes a viernes y estaba estudiando 2 diplomados a la semana y la universidad y la parte del apostolado. Y me decía, ¿dónde queda el lugar para mí? Sí, se Y, sentía... y me lo dijo llorando. Le dije, es que tú no te das cuenta que todo esto que estoy haciendo es para poder construir un futuro Ujú. para nosotros. O sea, esto que estoy haciendo ahorita, estos sacrificios, son en torno a ti. Y dije, y un día sí se lo dije, jamás en nuestra relación tú vas a estar por encima de Dios. Que eso es algo bien fuerte y Sí. muy importante. Si tú no entiendes que conmigo no vas a poder ocupar el lugar que Dios ya ocupa, no vas a poder tener una relación. Porque el día que yo sea restaurado, el día que yo asuma la responsabilidad de mi pecado y de mi culpa,
Y el día que yo quiera aceptar la sanación de Cristo, como dijo el Papa León en sus catequesis, va a ser el día que no vas a poder meterme freno de mano. Ujú. Y la cruz que yo cargo, la responsabilidad que como hombre cargo es velar por su fe. Han sucedido distintas situaciones y yo digo, citando la tradición, el magisterio de la iglesia, en las Sagradas Escrituras, esto está mal por esto, esto y esto. Esto sí, por esto, esto y esto. Ella consulta conmigo sus autores, películas, todo. O sea, nos sentamos y a ver, vamos a ver. O sea, lo que yo hago con Barbie es generar un juicio crítico, un propio pensamiento, una libertad de conciencia. Ujú. Y eso es lo que a mí me corresponde. Yo sí le di una chamba, pero pues yo no puedo. Pero es la parte más terrenal y la tuya es más espiritual, Y por lo que estoy viendo. Y ¿no? fue lo que yo le pedí a ella. Le dije que se me fue el hilo. Ahorita sí. No ¿Qué te te dijo? preocupes. No te No, buenísimo. Yo preocupes. quería ahorita citar, ahorita en lo que tú recuerdas, al padre, es Horacio Bojorges, es un argentino o Ah, uruguayo. ya me acordé que, A ver, dilo, yo te... que algo que hice con Barbie, o sea, y invito a todos los jóvenes y a tanto hombres como mujeres que nos están escuchando, y esto lo digo en todos mis temas, es como hombre, ser responsable de la herida que tienes y no salgas a herir a otras mujeres. Y tú, mujer, escóndete detrás de Dios para que cuando el hombre te encuentre, haya Dios antes que a ti. Porque si no, te van a herir. Y te van a herir más. Y creo que viene a colación con lo que quería yo decir ahorita, ¿ves? Que aquí el gato salvaje, el Espíritu Santo actúa, pero esto que estás diciendo es precioso, que puede servir perfecto para un short, para YouTube, porque justamente en este libro que se llama La casa fundada sobre roca, del padre Horacio Bojorges, está hablando del Génesis y está hablando del momento en el que Eva y Adán pecan, ¿no? Y que están tentados por la serpiente. Y en las escrituras, en el Génesis, dice algo que es un detalle que tal vez a muchos se nos ha ido, pero al momento de haberlo leído me di cuenta que Adán nunca estuvo ausente cuando la serpiente estuvo tentando a Eva, sino que él estaba viendo junto a Eva cuando la serpiente estaba tentándola y él nunca habló, nunca la defendió, nunca protegió la palabra de Dios que le fue asignada para custodiar. A él se le entregó la custodia, ¿no? De todo lo que es el paraíso y se queda callado viendo cómo es tentada y cómo ella cae en la tentación y luego le pasa. ¿Qué te dice el padre Bojorges aquí? Que el hombre está para proteger, la mujer para, ¿no? Lo que estás ahorita justamente explicando, ¿no? Y que mucho es cuando el hombre abandona, aunque sea solamente moralmente la relación, es cuando la mujer se distrae y empieza a caer en otras cosas. Por eso el hombre tiene que ser siempre el protector y no olvidar esa masculinidad que se nos dio, a los hombres y a las mujeres la feminidad para que seamos complementarios. Y hoy dentro de este mundo hipersexualizado y también en el que está el feminismo radical tan fuerte, nos ha quitado la identidad y no sabemos ya en dónde pararnos. Y por eso los hombres a veces no se atreven a decir lo que tú con mucho a ti no estás diciendo aquí, ¿no? Sí, de hecho, justamente cuando me ha tocado dar el querigma del pecado, pues es la ausencia de Dios, ¿no? Cuando Eva cae y Adán cae, Dios no los juzga. Pregunta primero, ¿dónde estás? está? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Y por qué es pecado la vida conyugal antes del matrimonio o fuera del matrimonio? ¿Por qué lo considera así la iglesia? ¿Lo vas a contestar tú? No sé, me agarraste O lo conté. Es que Va en contra del sexto y el noveno mandamiento, Sí. ¿no? Pero porque estamos desordenando algo que Dios hizo ordenado, es como el vino. Si yo tomo mucho vino, pues me voy a emborrachar, pero el vino es bueno. Pero si lo uso de una manera ordenada, es como yo lo entiendo. Pero ustedes, entonces, ¿por qué viven en castidad o por qué están haciendo el esfuerzo? es que Nada más Es porque que la iglesia antes nos de dice hacer- o están convencidos. No porque la iglesia lo dice. O sea, sí, lo puedo abordar desde la parte del magisterio, sobre todo por el tema, como tú bien mencionas,
del, del desorden. Pero la realidad, o sea, me gustaría abordarlo más desde la razón. Ok. O sea, cuando una mujer tiene relaciones sexuales, se genera una enzima que es la de, Oxitocina. ok, ¿y en dónde se genera esa, la oxitocina? Cuando se da luz, También en el embarazo. Ajá. y es la enzima que genera apego, La hormona. la Ajá. hormona. Ujú. Y antes de ser castos entre nosotros, primero uno tiene que ser casto consigo mismo. Y una vez que yo pude ser casto conmigo, Ujú. dejé de intentar yo hacer que Bárbara cayera o lo que sea. O sea, porque ella siempre ha estado firme en ese concepto. O sea, el que patina de ese pie soy yo. Y lo digo abiertamente y lo he dicho en Rocamar, lo he dicho en Ujú. FEF, lo he dicho en Kerigma, Ujú. lo he dicho en el Reino, las veces que me han invitado. Eh, Siempre vamos a tener un defecto dominante, dice Garrigou Lagrange, que es un gran Lagrange. Lagrange, Ujú. que es un gran teólogo dominico, Ujú. y esta es teoría mía. Él dice que hay tres vidas interiores: la vida purgativa, que es la de combate diario, pero para pasar a esa se pasa por la noche de los sentidos, que es todo este tema. En la parte sensitiva, La parte concupiscente. concupiscente, Ujú. y después se da el conocimiento de la fe, que es el conocimiento de Dios. Ujú. Y una vez que pasamos esa parte carnal, que yo no conocía, porque yo vengo de un contexto de vivir la castidad y la abstinencia total por el reino de los cielos, se dio nuestro conocimiento pleno. Y de la tercera vida, es la unitío, que es la vida de gracia, que es de la charla, que es amar como Dios ama, perdonar como Dios perdona, y vivir como Dios vive. Y es que el Padre ve en nosotros a Cristo. Como bien dice San Pablo, no soy yo el que vive, es Cristo el que vive. Y o sea, por eso siempre tengo la palabra de Dios conmigo. Esta Biblia me ha acompañado los últimos 6 años de mi vida. Hice que mi hermano me la regalara. Le dije, quiero esta Biblia, se la mandé y dije, tengo mejor, tío. Y me la compró. Y siempre estoy rumiando la palabra de Dios. Que eso es muy importante y te ayuda a conocerlo, porque no nada más la fe viene por sí sola, sino que tú la tienes que merecer porque la procuras, ¿no? Para entender a quién amas, ¿no? Para eso se conocen ustedes en el noviazgo. Sí, y una vez Sí. que yo ya pude lograr esa castidad otra vez, pero ya no por el reino de los cielos, sino por mi salvación, como bien tú mencionaste, el sexto y el noveno mandamiento. O sea, la iglesia la iglesia es madre y maestra. Y los mandamientos no hay que verlos como unas reglas, como unas obligaciones, como... La palabra mandamiento viene de mano. Dios nos está dando la mano para que podamos llevar con él. Y lo digo desde la experiencia a los jóvenes, a mis amigos que ven este video, que tienen mi contexto antes de mi conversión, después de mi conversión, después de mi salida del monasterio, y hoy por hoy, porque yo le decía, esto fue un conflicto en nuestra relación. Es que, ¿por qué no vas a antros? ¿Por qué no tomas? Que no sé qué. Y le dije, amor, tú irías con el psicólogo, que lo ves, pasó En de el barras. antro. Sí. Tú irías con el psicólogo, que lo ves en un burdel, en el periférico. Dicen que la esposa del César no tiene solo que serlo, sino también parecerlo. Y Pues sí. algo que a mí me ayudó muchísimo fueron el testimonio del el esposo de Conchita Cabrera, que muchas veces pasa agachado, pero él todo lo consultaba con Conchita. Ujú. Cuando llegaba al trabajo, llegaba cansado, todo lo consultaba con su esposa. Y San Juan Crisóstomo dice que hay que tenerla más que todas las cosas, inclusive valorarla más que los propios hijos. Sí, claro, porque si estás bien tú con tu pareja, están bien todos los demás. Si uno se vuelca en los hijos, abandonas a la pareja, que es el cimiento de todo, ¿no? Y de hecho el matrimonio dicen que el ideal no es vivir para siempre juntos, sino es llegar juntos al cielo. Sí. Ujú. Entonces, tienen una buena chamba, ¿no? Los dos. Es verdad. Y nosotros, o sea, hay dos opciones. O somos piedra de tropiezo, o somos
camino podemos acompañar a la comunidad. Y como querigmáticos, porque yo confío plenamente en la renovación. ¿Qué es querigma? ¿Qué es esta Querigma- palabra? Es una querigma palabra viene de griega. la palabra, es una palabra griega que viene de la palabra anuncio. El anuncio de la buena nueva de la salvación. Hay libros bellísimos de Pepe Prado, de Cardenal Raniero Cantalamessa, Ujú. y ahí se viene una renovación del carisma dentro de la Iglesia Católica. Mucho en la juventud. Sí, hay un auge Es- bastante. por ese vacío tan grande que de pronto el ser humano se ha dado cuenta que nada lo llena Sí, y siempre regresan al origen, ¿no? Normalmente en Platicando con Ale Diner me gusta cerrar con preguntas cortas, pero que ustedes terminen. ¿Están dispuestos a hacerlo? O sea, les voy a hacer una frase y ustedes la terminan. sí. Ok, ¿Quieren? ¿Quién empieza? yo. Tú, Pero Barbie, amar bien es amar bien es estar con Cristo. estar con Cristo. Diego, un error común en el noviazgo hoy es no perdona. no perdonar. Barbie, Dios en una relación significa Plenitud. plenitud. La castidad es Santificación. y hacer la diferencia en el amor es Qué difícil. Otra vez. es que sí, aquí siempre les pregunto y desde hace muchos años cuando he tenido mis programas digitales, que ahora ya son podcasts, era, ¿y tú qué haces para hacer la diferencia? Es un poco eso, ¿no? ¿Qué hacen ustedes para hacer la diferencia? Y es desde gente que me ha dicho, yo recojo la basura hasta de mi vecino, cómo ayudo a una persona que no tiene que comer, cómo doy clases a los niños y aguanto los gritos, ¿no? O sea, ¿cómo haces la diferencia en el amor? ¿Cómo haces la diferencia en el amor? Yo creo que la diferencia en el amor está en poder compartir con los demás el amor de Cristo y enseñarles de qué manera Dios te puede amar de manera gratuita. ¿Y qué le podrían ustedes decir a la gente que vaya a ver este podcast, que está en un noviazgo, que está iniciando un noviazgo, o que tal vez que su noviazgo está como olas, ¿no? Y que no saben qué hacer? Un consejo breve que le puedan decir a la gente que nos ve. Pues yo, como San José María, pues que se atrevan a ser rebeldes, ¿no? Ahorita hay un mundo que nos invita a la condenación. Está bastante claro y cada vez se va haciendo mayor la distinción entre lo blanco y lo negro. Ujú. Y abracen su cruz. Ya está puesta, o sea, su cruz ya está puesta en el Calvario. Lo único que tenemos que hacer nosotros como jóvenes es perseverar para llegar a ser el buen ladrón. Porque la realidad jamás vamos a saber si vamos a ser como Dimos o vamos a ser como el que negó a Cristo y lo enjuició, ¿no? Sálvate, si verdaderamente eres Dios, sálvate a ti. Sálvate a nosotros y sálvate a ti mismo. Ujú. Que está algo como tentando, ¿no? También Sí. no Sí, tentarás claro. a Dios. No tentarás a Dios, ¿no? Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Y lo que es muy importante es saber que amar no es sentir, sino amar es aprender a entregarse mucho mejor. Nos escuchamos y nos vemos pronto para no quedarnos atrás y ver hacia adelante.